A ver, ya, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Estupendo, ya está. Entonces, vamos a dar inicio con esta sesión del día de hoy. Para esto recordemos un poquito acerca de la sesión pasada, ¿sí? Si hablamos acerca de las necesidades, recordemos pues que se establece una jerarquía de necesidades, ¿ok? Cuando hablamos acerca de una jerarquía de necesidades, estamos enfocándonos en identificar cuáles son las dificultades que tiene el estudiante, pero estas dificultades se debe trabajar de manera inmediata. Por eso es que se habla acerca de jerarquías como tal, ¿ok? Ahora, parte de esto, también recordemos pues las funciones del psicólogo educativo, cuando se trabaja de manera multidisciplinaria, la intervención que podría realizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y demás, ¿sí? Entonces, en este caso, esas han sido algunas indicaciones que hemos estado observando, pues, la clase pasada, que fue la primera sesión, ¿ok? Si eres nuevo y recién te conectas, no hay ningún problema. Vamos a hablar sobre desarrollo cognitivo y vamos a dar algunos aportes que también hemos observado en la clase pasada, ¿sí? Espero que hayan traído sus casitos interesantes. El día de hoy, como parte del contenido, vamos a ver las teorías de desarrollo cognitivo, la teoría sociocultural de Vygotsky, vamos a ver a Brunner, a Ausubel, a Gardner, el desarrollo cognitivo como tal, y también vamos a tener un casito, ¿ok? Vamos a ver, empezamos entonces. Parte de las teorías de desarrollo cognitivo de Jean Piaget, por ejemplo, podemos observar que se encuentra relacionada también con otras teorías. Por ejemplo, aparece la teoría de desarrollo moral, de aprendizaje significativo, de inteligencias múltiples, de descubrimiento del aspecto sociocultural. Pero la finalidad de este desarrollo cognitivo es que surge en contrapropuesta al conductismo. Recordemos, pues, que el conductismo, cuando hemos estado hablando la sesión pasada, recordemos que les puse el ejemplo de los niños de inicial, ¿verdad? Cuando ustedes estaban en inicial y se portaban de cierta manera, la maestra los felicitaba con una carita feliz o con una estrellita en la frente, ¿cierto? Entonces, este es el aspecto conductista. En el desarrollo cognitivo surge en contrapropuesta. ¿Por qué? Se trata de procesar la información que recibe de su medio para que se pueda realizar un análisis, una síntesis e involucra procesos cognitivos superiores. ¿Cuáles vendrían a ser esos procesos cognitivos superiores? La memoria, atención, concentración, el lenguaje y demás. ¿Ok? Entonces, para poder identificar cómo es que se desarrolla del proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos identificar ciertas áreas, ¿ok? Ciertos estadios, lo llama Piaget de estadios. Tenemos el aspecto sensorio-motor de 0 a 2 años. ¿Cómo es que los niños experimentan el mundo? ¿Sí? En este caso, se experimenta a través de los sentidos, ¿ok? ¿Cómo se podría vincular? Por ejemplo, un niño hasta los 5 meses recién, bueno, podría estar vinculando el aspecto de girar la cabeza y mantener control sobre su cabeza hasta los 5 meses, ¿no? Si hablamos acerca de Jean Piaget, el aspecto sensoriomotor, la, la perspectiva que tiene el autor sobre lo que se puede realizar y no se puede realizar con el menor, está vinculado a la experiencia que puede tener por parte de los sentidos. ¿A qué me refiero con esto? Es muy sencillo. Si hablamos acerca de esta situación, acerca de los sentidos, todo lo que les rodea, el menor aprende de todo lo que les rodea de manera física. Ahora,
pueden tener dificultades dentro de su proceso de desarrollo, sí. Hay una prueba que aquí en Perú se estila, bueno, no es una prueba en realidad, es un tamizaje que se estila realizar de 0 a 3 años de edad. Se llama tamizaje de neurodesarrollo, ¿ya? En ese tamizaje de neurodesarrollo, ¿qué es lo que ocurre? Se le da algunas preguntas, se le hace algunas preguntas a los padres y los padres deben ser completamente sinceros porque se puede descartar algún problema neuropsicológico en el menor, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos acerca de mm, de un menor que tiene dificultades y se asusta o se alerta con el sonido del claxon, de la licuadora, de la lavadora, de los ladridos del perro, entonces es posible que exista algún problema neuropsicológico, ¿sí? Por eso es que se le hace preguntas. Si el menor no tiende a hacer caso a su nombre, cuando le llaman por su nombre, también. Si ustedes le sonríen y no les devuelve la sonrisa, también, ¿no? O sea, son aspectos que son 20 preguntas, ¿ya? Pero de alguna manera están vinculadas con este proceso, porque está relacionado a este desarrollo sensoriomotriz, sensoriomotor, como deseen llamarlo, pero también está relacionado con la experiencia que puede tener con su medio, ¿no? Entonces lo ideal es que tú le sonrías, también te sonrías. Si estás cargando al menor, volteas a ver algún objeto, él también voltea contigo para observar el objeto, que empiece a señalar objetos a lo lejos. Si yo quiero señalar una botella, el menor también con su dedito empieza a señalar y cuando empiezan a caminar, si me encuentro algo, lo levanta, en este caso el menor lo levanta y se acerca a donde están ustedes, ¿no? Esa es la situación en el aspecto sensorio motriz, ¿ok? Sobre todo en este tamizaje. Ya. No. Este tamizaje se realiza, hay distintos tamizajes, ¿ya? Este tamizaje en neurodesarrollo que se conoce como tal, está para, de alguna manera, el sector poblacional es para niños menores de 3 años. Todos los que pasan por su control de niño sano, por ejemplo, tienen control de niño sano, 1 año, 6 meses, pasa por el consultorio de psicología en un establecimiento de salud público. Después de pasar por el consultorio de psicología, pueden observar si es que existe alguna dificultad, ¿no? Si es que presenta más de 2 indicadores positivos, ya estamos hablando de un riesgo, de un posible riesgo. Entonces se le deriva a un médico, un pediatra y demás. Ahora, seguro te vas a preguntar, pero si no tiene 3 años, tiene 4, 5, 6, ¿también existen tamizajes? Sí, también existe. Se llama cuestionario de capacidades y dificultades que también se aplica en el Ministerio de Salud, en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, sobre todo en Perú, ¿ya? No se preocupen que a lo largo de los estadios voy a ir mencionando las pruebas que comúnmente se aplican del Perú, pero también hay otras pruebas internacionales para que los psicólogos puedan tener conocimiento de esto, ¿ok? En el aspecto preoperacional, aquí los niños comienzan a usar símbolos, las palabras, las imágenes, el aspecto de gateo que lo realizan en la etapa sensorio-motora, les va a ayudar, porque estamos hablando de la mano, ¿no? Les va a ayudar a poder mover estos músculos de los dedos, ¿no? Entonces, eso le va a dar fuerza y al mismo tiempo van a poder realizar actividades, como el aspecto de sujetar objetos, de cierta forma. Y el aspecto de la aprehensión, de sujetar objetos, va a permitir que pueda, bueno, en este caso el estudiante, utilizar, pues, bueno, saber sujetar el plumón o el lápiz, el lapicero, ¿sí? Eso significa que en la escritura va a poner, pues, realizar cualquier tipo de trazo en círculos, rectas y líneas, ¿no?
De alguna forma, el gateo está vinculado con la escritura. Si tú deseas que tu hijo de 2 años, bueno, de 1 año y demás, aprenda a escribir, tenga facilidad al momento de escribir y demás, que practique el gateo. Muchos padres consideran que el gateo no es necesario, cuando en realidad el gateo estimula bueno, el aspecto de sujetar el lápiz, ¿no? El realizar trazos firmes y de alguna manera esto mejora el proceso de la escritura, ¿ok? Entonces es fundamental que el niño gatee. Muchos no dejan que gatee y dicen, pero ella tiene que caminar. No, todo tiene su ritmo. Así que es necesario que también se informen al respecto, ¿ya? En esta fase preoperacional, como ya realizó un adecuado gateo, ya tiene, o se podría decir, un poco de control en el aspecto sensorio-motor, ¿sí? Lo que se hace es empezar a realizar trazos para poder empezar con la escritura. Ahora, el tipo de pensamiento que tiene el menor es egocéntrico. ¿Eso qué significa? Tú le das un juguete, tú le das un peluche, le das un objeto y solamente va a querer tenerlo él. Solo va a querer tenerlo. No va a querer tener algún otro objeto, ¿sí? Solo va a querer tenerlo él. Nada más. Aquí es donde se podría decir que se pueden engañar pues por el aspecto superficial, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener aquí un vaso con agua. Uy, que no se ve. Ya ver, otro vaso de otro. Traigo varios vasos hoy día. Ahí, aquí está. Vasito. ¿Ya? Este vasito tiene cierta medida. Entonces, yo le puedo dar un vaso un poquito más ancho y más chiquito, que tenga la misma capacidad, ¿ya? Y le sirvo gaseosa. Es un ejemplo. Le voy a pedir, ¿cuál quieres? Y va a seleccionar el vaso más largo, porque piensa el menor que es mucho más grande o tiene mucho más líquido. A pesar que uno le diga, pero contiene lo mismo y demás, en ese momento no lo va a entender, porque la apariencia superficial de ambos vasos son distintos. Entonces va a querer el más grande, visiblemente. Se va a dejar llevar por los objetos más grandes que por los más chiquitos, ¿sí? Hasta acá, con estas dos fases. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Julie, por tu pregunta. La idea es que realicen las preguntas para poder interactuar un poquito más. Ahí ya. Listo, seguimos. Ahora, vamos a ver. En el siguiente estadio estamos hablando acerca de las operaciones concretas, ¿no? Para la edad, para esta edad, Claudia, en el aspecto sensoriomotor, ¿ya? Hay algunas actividades que el menor tiene que realizar conforme va creciendo, ¿ya? En el aspecto preoperacional, ¿sí? El sensoriomotor, ya sabemos, tamizaje, neurodesarrollo hasta los 3 años. Y en la siguiente fase, lo que sí les podría aconsejar es que puedan utilizar la prueba de madurez social de Vineland. Es una prueba un poquito antigua, pero me parece muy interesante porque surge una edad social. Ahí es donde te indica si el menor sabe botonarse solo, si sabe amarrarse los zapatos, si sabe utilizar el tenedor, la cuchara, o sea, ya es un poco más independiente y hace acciones. Y estas acciones tienen que ser calculadas de alguna manera, ¿no? Si puede caminar solo, ¿no? Hasta los 7 años de edad, de alguna forma si puede lavarse los dientes, si puede lavarse la cara, si puede secarse las manos, ¿no? Vineland, así se llama la prueba, ¿sí? El test de madurez social de Vineland. Se puede aplicar, ojo, siempre y cuando sean psicólogos y hayan tenido una formación psicológica. Ahora, como docente, ¿qué puedo hacer? Excelente pregunta. Si tienen a menores, lo que se puede hacer es hablar con los padres para aplicar este cuestionario de capacidades y dificultades. Por ejemplo,
Identifica el menor las emociones y las emociones de otras personas. Es decir, si tú estás enojada, sabe que tú estás enojada, observa que estás enojada, observa que estás triste, observa que estás feliz, identifica estas emociones. Le gusta ayudar en casa, le gusta ayudar a los docentes, o sea, es proactivo al momento de ayudar, también se le puede preguntar. Miente, se lleva objetos del colegio a la casa, de la casa al colegio, también, porque este cuestionario de capacidades y dificultades me va a medir el aspecto conductual, que es el comportamiento, el aspecto emocional, la atención y concentración. Y eso va a permitir que uno pueda esclarecer cuáles vendrían a ser las dificultades y respecto a estas dificultades se establece una jerarquía de necesidades para poder conversar con el menor. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dentro de operaciones concretas, acá ya tienen 11 años, hasta los 11 años, de 7 a 11 años, ¿no? Acá desarrollan la capacidad de realizar operaciones mentales lógicas, ya pueden razonar, aplicar el razonamiento inductivo, el deductivo, ¿no? Que estén vinculados pues al aspecto real. También adquieren la habilidad para conservar la cantidad, el peso, la masa, ¿no? Aquí ya le puedes enseñar dos vasos, no importa si uno es más largo que otro, y te va a decir, ah, contiene lo mismo, ¿no? Misma capacidad. Tienen la percepción de su propio cuerpo, qué es lo que, cuál es el espacio que ocupa, ¿no? Por ejemplo, un menor de 5 años, tú le dices, siéntate ahí, el de 5 años va a hacer caso y se va a sentar, a pesar que el espacio sea reducido. No va a tener percepción sobre su propio cuerpo, ¿no? Las dimensiones de su propio cuerpo. A diferencia del que tiene 8 años, ¿no? Si uno le dice, a ver, siéntate y el de 8 años te va a mirar y va a decir, no entro. Sin sentarse, sin necesidad de poder sentarse, ¿no? Entonces, ya tiene esta habilidad para poder percibir su propio espacio. ¿Ok? También aparecen las operaciones formales, que es de 11, 12 años aproximadamente en adelante. Acá ya se forma la personalidad a partir de los 18 años. Estamos hablando de adolescentes, de adultos, pues que adquieren la capacidad para pensar en términos, pues, abstractos, hipotéticos, ¿no? Hay situaciones en donde experimentan de un razonamiento un poco más lógico, más científico, por eso es que se estila realizar debates, se le pide análisis, ensayo, crítica como tal, a diferencia de un menor pues de 8 o 9 años que no lo va a comprender. Así que es necesario que se conozca esta fase de este proceso como tal, para que ustedes aprendan a conocer estas diferencias, ¿sí? Y también puedan dejar actividades en relación a la edad, ¿ya? En relación a la edad. ¿Alguna pregunta respecto a estos dos estadios? ¿Alguna consulta? Pueden escribir en el chat sus preguntas. ¿Ninguna? Ya, seguimos avanzando entonces. ¿Qué pruebas se pueden tomar para evaluar estos estadios? Ya, acá sí son pruebas un poco más específicas, ¿no? Por ejemplo, si tiene 8 o 9 años de edad y quiero conocer el tipo, si hablamos de razonamiento y demás cantidades, se puede aplicar una prueba, ¿ya? Una prueba de que mida su coeficiente intelectual. Para esto, sí te sugiero que depende el tipo el tiempo que tengas. Si es que eres psicólogo, lo puedes separar en 2, incluso hasta 3 sesiones. La prueba del WIS, ¿sí? La escala de inteligencia de Wechsler. Wechsler fue un personaje muy, bueno, influyente en el aspecto de la psicología y él desarrolló pruebas para niños y adolescentes y adultos. El WIS está relacionado para los menores, ¿ya? Hasta los 16 años,
hasta 16 años, 11 meses, 29 días. Y el WISE está para adultos, desde los 17 años en adelante, ¿ok? Son pruebas, me parecen mucho más interesantes porque miden mucho más estadios. ¿Cómo es eso? Los estadios, de alguna forma, están vinculados a las acciones que pueden realizar el menor. Y este autor lo separa en 15 subpruebas. Ve todo lo que es análisis, conteo, le hace preguntas de conocimiento de cultura general, y distintos otros aspectos, otras áreas, ¿no? Ahora, también si hablamos de estos 4 estadios, lo que tenemos acá, hay pruebas para medir los 4 estadios desde los 2 años y medio, sí, para medir una prueba de cociente intelectual, que es el WIPSI. El WIPSI es la escala de inteligencia emocional, pero para preescolares. Y ellos sí van a poder aplicar esa prueba desde los 2 años y medio en adelante, ¿ya? Hasta los 6 años y medio, 7 años aproximadamente, y después se le puede tomar el WIS. Conforme van creciendo, se le toma el WIS, ¿sí? Ahora, si hablamos sobre pruebas específicas, por ejemplo, hay muchos estudiantes que tienen dificultades en el caso de la atención, ¿no? Y concentración. ¿Cuántos de ustedes de alguna forma han tratado que el estudiante esté atento en clase, si es que son docentes o son psicólogos, atento al taller, y no sabe si es que realmente te está prestando atención o no, y luego le haces una pregunta y parece que no te ha comprendido? También hay muchas pruebas para medir la atención y concentración. Yo les sugiero que utilicen las pruebas, el test de percepción de caras, por ejemplo, donde hay muchas caritas, caritas, y tienen que aplicarlo en relación a un tiempo específico, ¿no? Para poder, bueno, esto se hace solamente en 3 minutos, se les da 3 minutos y para que puedan desarrollar la prueba. Me parece una prueba muy interesante, hasta la actualidad también se sigue utilizando, ¿ok? Siempre y cuando sean psicólogos. Ahora, ¿podemos aplicar nosotros actividades? Sí, no se preocupen que eso también está más adelante. Si son docentes, se puede aplicar actividades y demás, ¿ok? O si son psicólogos y no aplican mucho, bueno, de alguna manera muchas pruebas, entonces sí te sugeriría que les hagas preguntas a los padres de familia o a los cuidadores, ¿ok? Ahora, vamos ahora con la teoría sociocultural. En esta teoría sociocultural se tiene el desarrollo próximo. ¿Han escuchado acerca de esta teoría? ¿Sí o no? Ah, ya, muy bien. A ver, ahora, esta teoría te dice lo siguiente. Como tal, tú tienes una serie de habilidades que has adquirido a través de tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, un niño de 8 o 9 años ha adquirido ciertas habilidades por estar en interacción con el medio, por empezar a asistir al colegio y demás. Uno desea alcanzar un nuevo aprendizaje, ¿sí? Desea obtener, adquirir un nuevo aprendizaje. Entonces, esa zona que yo le llamo, bueno, que para Vygotsky es la zona de desarrollo próximo, son las habilidades que, ojo, están en proceso de desarrollo. No es que todavía no se haya desarrollado, no, es que están en proceso de desarrollo. Por eso es que, a mi parecer, no es, al estudiante no se le debería limitar y no se le debería decir, es que tú no sabes, ¿no? Sería, estás en proceso de aprendizaje, estás en proceso de desarrollo, ¿sí? ¿Y cómo es que se llega a este desarrollo óptimo? ¿Cómo es que se llega a este aprendizaje? ¿Cómo es que yo puedo potenciar el aprendizaje para que pueda lograr, pues, algún objetivo? Para esto,
nosotros vamos a utilizar el famoso andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? Es cuando un adulto, en este caso el maestro, o un compañero, ¿ya? Que sea de años superiores o del mismo año, pero que ya haya recibido algún tipo de asesoría y demás, proporcione pues apoyo temporal. De hecho, esto me parece muy interesante porque hay monitores, no sé, en las instituciones educativas, ustedes están en instituciones educativas, ¿han escuchado sobre monitores? Hay monitores. Estos monitores, en algunas ocasiones, son los que asesoran a otros estudiantes, ¿no? En la universidad hay cursos de mentoría. ¿Cómo es eso? Que los estudiantes que cuenten pues con un buen promedio ponderado de un ciclo, dos ciclos superiores, puedan enseñar y apoyar a los estudiantes que tienen dificultades en su proceso de aprendizaje de ciclos menores, ¿sí? Eso me parece muy interesante, se implementa en la mayoría de universidades y debería pues fomentarse porque están realizando un proceso de andamiaje. O sea, se le da un acompañamiento, se le da un apoyo, una ayuda, una guía a un estudiante, ¿ya? Para que pueda alcanzar un objetivo específico, ¿sí? Ahora, si tienen alguna pregunta, no duden en escribir en el chat, por favor. ¿Qué instrumentos psicológicos y herramientas tendrían que utilizar? Acá se debe evaluar el lenguaje, la escritura, hay herramientas físicas, eh, sistemas matemáticos y demás. Para evaluar el lenguaje desde los 3 años de edad en adelante, me parece, que se puede utilizar la prueba del test de Milgar, que también es muy conocida, un poco antigua, pero no pasa, pues, no pasa de moda, como dicen, ¿no? Ahí te enseñan cuáles son los fonemas que debe utilizar el estudiante en relación a su edad, ¿no? Sí, tiene que decir la M, la P, la B, porque lo primero que aprende, el primer fonema es la M, la P y la B. Por eso es que el bebé, cuando empieza a hablar, dice ma, porque se le ocurrió. No, en realidad parte de su desarrollo psicológico, de su desarrollo biológico, es que pueda emitir sonidos con la letra M, porque es uno de los primeros fonemas en aprenderse, al igual que la letra P. Por eso pueden decir pa. No es porque, bueno, la mayoría, no es que se me ocurrió y quiero que diga bebé primero. Ya, es por el fonema. ¿Cuáles son los fonemas que puede utilizar pues el menor, ¿no? Muy bien. Ahora, el desarrollo en la interacción social juega de, de alguna manera un papel fundamental porque permite pues que la comunicación, la transferencia de conocimientos, la internalización de la cultura se desarrolle, ¿sí? Si un estudiante tiene dificultades en el lenguaje, va a ser inevitable que en su desarrollo académico tenga dificultades, porque eh, el lenguaje está relacionado con el coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, es crucial que el menor pueda tener una adecuada estimulación. ¿Y cómo es que estimulamos en el caso del lenguaje? Primero está el aspecto de los sonidos, ¿no? Vocalizar. Ojo, para que un menor hable o empiece a hablar, yo no tengo que estar hable. No, tengo que vocalizar los sonidos y hacerlo de manera pausada, con la M, la P, la B, ¿no? Mamá, señalándole los objetos, ¿sí? ¿Para qué? Para que este menor pueda repetir, porque son conductas que aprenden en el proceso, ¿no? Por eso es que uno ya tiene ciertas habilidades, ya tiene ciertas habilidades. Ahora, ¿y cómo se estimula
para que ellos puedan potenciar este lenguaje, escritura, atención. Muy práctico. Todo se da a través del juego, porque con el juego se practica una serie de intercambio de roles. ¿A qué me refiero con intercambio de roles? Aquí se fomenta pues la imaginación, se promueve la colaboración, el aspecto de compartir. ¿Cuántos tienen dificultades para poder compartir sus propios juguetes, no? Internalización y externalización. ¿A qué le llamo internalización? Cuando este menor aprende a resolver problemas de matemática, por ejemplo. Le estoy enseñando a sumar y lo primero que debe hacer el docente es enseñarle al menor a sumar. O sea, tengo que explicarle cómo es el proceso de la suma para que el menor lo pueda hacer solo. Primero yo lo hago. Es como aprender a bailar. ¿Cómo aprendes a bailar? Lo internalizas primero. No, no es solamente, ya, yo observo que alguien está bailando y hago 1, 2, 3. O sea, tengo que ver cómo es que está bailando. No es que se me ocurre hacer los pasos, ¿cierto? A menos que estés en un acto de improvisación y demás, que esté relacionado más a la inteligencia musical, ¿no? O simplemente puedas aplicar el baile libre, ¿sí? Pero en este caso, la internalización está relacionado con actividades que el menor no pueda realizar solo y es necesario que otra persona le enseñe, ¿sí? Y esto lo va a aprender observando. La externalización es cuando el menor ya internalizado cómo resolver el problema. Por eso es que el profesor dice, yo ya lo hice, ahora les toca a ustedes hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque se le ocurrió? No, porque forma parte del proceso. Primero yo te enseño y después tú lo tienes que aprender a hacer solo. Entonces, ahí es la situación práctica. Y esto, ¿quién lo refiere? Lo refiere Vygotsky. Solamente que muchos no saben bien los términos o no conocen bien los términos. Dentro de las sesiones psicológicas, los psicólogos también dejan claro pues que hay acciones que se tendrían que realizar. Y por eso es que algunos psicólogos que aplican algunos enfoques actuales utilizan pues actividades, ¿no? Les dejan actividades, no tareas, son actividades, para que pueda hacer solo en ese caso la persona que está llevando una sesión. O si trabajan con grupos, ya sea en algún tipo de taller, también se les hace actividades para que puedan trabajar con grupos, ¿cierto? Muy bien. Estábamos hablando entonces de Vygotsky. Aquí está, en un grafiquito mucho más práctico, mucho más sencillo. Cómo es que está involucrado el aspecto de psicología del desarrollo, ¿sí? Para Vygotsky, estas habilidades ya adquiridas es el nivel real de desarrollo. Es lo que el menor realmente puede hacer con sus propias fuerzas, con sus propias ideas, con sus propias habilidades. Y el nivel potencial es cuando ya puede resolver el problema solito, ¿sí? Pero este es un nuevo problema que antes no podía hacerlo. Y ese proceso, ¿ya? Ese proceso donde alguien puede apoyar al menor, guiar para que pase de un aprendizaje que todavía no lo tiene muy claro, que todavía no domina, a un aprendizaje que ya puede empezar a aplicar a otros, ¿no? Que ya conoce, ya sabe. Aquí es donde se puede hablar sobre el andamiaje, ¿sí? A esta zona se le conoce como zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo. ¿Ok? Y el andamiaje, pues, es esa colaboración y asistencia por parte de un adulto. Preguntas sobre Vygotsky antes de pasar a la siguiente teoría.
Preguntas. ¿Ninguna? Bien, sigamos entonces. Vygotsky me parece muy interesante porque el proceso de andamiaje incluso se utiliza en la universidad, ¿sí? Con estas famosas mentorías. Ahora, para Brunner existe una teoría que es la teoría de aprendizaje por descubrimiento. Es decir, la persona tiene que descubrir este proceso de aprendizaje, ¿no? Y para esto se puede dar a través de tres formas. Primero tenemos la enacción. La enacción es esa experiencia que puede tener el menor con el entorno. Por ejemplo, y está muy vinculado y relacionado a, no sé si se acuerdan, que hablamos la sesión pasada acerca de este del constructivismo y cómo es que este constructivismo puedan aplicar o puedan llevarlos al niño al jardín, a que interactúe con las plantas y empiece a, a sentir los olores, la textura, los colores, la forma, y después le da ganas de indagar, averiguar. Ya, en el caso de la enacción, es la interacción con el entorno. Por ejemplo, aquí los niños están sujetando a un animalito, ¿no? Si yo quiero ver cuál es la textura, ¿no? Cuántos ojos tiene, cómo son sus orejas, ¿cierto? Cómo es la piel y demás, entonces es necesario que interactúe con él, porque están teniendo una experiencia directa con el objeto. Por eso es que los llevan a los museos, hacen visitas para que puedan aprender con la experiencia directa. En el icono es la representación mental de la experiencia en toma de imágenes o símbolos mentales. ¿Ya? O sea, la percepción que uno puede tener en relación a un objeto tal vez pueda ser distinta a la percepción que otro puede tener. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer ahorita una representación de este icono, ¿ok? Me gustaría que piensen ahora en una manzana. Piensa, imaginen una manzana. Voy a contar hasta 3 y tú ya has imaginado una manzana, ¿ok? 1, 2, 3. Listo. Ahora, quiero que me escriban en el chat, para todos los que están conectados, quiero que me escriban en el chat de qué color es la manzana que pensaron. Ajá, roja, verde. Muy bien. Delicia, dice. Roja, roja. Ya, ok, me parece genial. Ahora, mira, vamos a ir un poco más allá, porque ustedes dicen, entre roja y verde. Espera un momento. Quiero que me digas esa manzana, ¿en dónde se encuentra? Tal vez has pensado en la manzana colgado de un árbol. Tal vez has pensado en la manzana dentro de una cesta de frutas. O has pensado encima de tu escritorio, encima de la mesa, en un frutero o en blanco, no lo sé. ¿En dónde lo has imaginado? A ver, vamos a ver una manzana en mi mano, en el refrigerador, en la mesa, en la fruta, ajá, sobre la mesa, encima de la mesa. ¿Esta manzana está sola o está acompañada por otras frutas? Ajá, frutero en la mesa, está sola. Ah, ya, interesante. Ya, ok. Ya, si está, ojo con esto. Esta manzana como tal, ¿la has imaginado tal vez mordida, tal vez picadita, entera, ¿no? La has imaginado un poco decolorada, no sé, con hojas, sin hojas, porque hay algunos que dejan sus hojitas. ¿Cómo la has imaginado? Ahora, ojo, aquí me están diciendo entera, con hojas, manzanas enteras, en plural, muchas manzanas, entera, con tallo, con tallo corto, ¿no? Entera y dulce. Tal vez algunos hasta se les ha provocado una manzana. Se dan cuenta que eh, aquí me comentan incluso, la imaginé un poco más real, ¿no? Roja, pero
no completamente, y con tallos, ¿no? Ok. Se dan cuenta que la imagen que ustedes están representando, porque conforme iba realizando preguntas, ustedes me han dado al principio respuestas similares, pero después han cambiado esto. O sea, empezaron a responder de manera distinta, si se han dado cuenta, porque cada uno realiza una representación mental acerca de lo que está ocurriendo. Algunos dijeron, uy, la manzana debe ser rica, ok, porque es algo que les agrada, pero hay otros que, no, una manzana sola, porque estará sola, ¿no? Sin nada, completamente en blanco, solo imaginé la silueta de una manzana, ok, es una representación que de alguna forma está vinculado pues con su experiencia, ¿no? Con su propia experiencia. Ahora, imaginen a este menor cuando tú le dices, imagina una pelota, quiero que me dibujes una pelota. Entonces, el menor va a tener va a ser la representación mental de lo que de lo que está observando, ¿sí? Tal vez yo te puedo decir, uy, el chocolate es lo más rico que hay, pero hay algunos que no les gusta el chocolate, ¿no? Entonces dice, trae un chocolate y me lo está regalando, o sea, el chocolate no me gusta, ¿no? Y sabe que no me gusta, pero aún así, me está regalando un chocolate. Entonces, esa representación mental está relacionada a la experiencia que tiene la persona con su medio y va creando una especie de imágenes o símbolos mentales, pero para cada uno es completamente independiente, porque está enfocado en la percepción que puede tener la persona con su entorno, ¿ok? Con su entorno, ¿sí? ¿Cómo vamos con lo del icono? ¿Se entendió? Espero que se entendió. Me acuerdo que cuando puse este ejemplo, me dijeron una manzana y yo lo imaginé con una lombriz feliz al costado. Qué lindo, ¿no? Muy bien, vamos ahora a lo simbólico. Vamos ahora a lo simbólico. En el aspecto simbólico, ¿ya? En el aspecto simbólico, aquí se está enfocando en el aprendizaje como uso de símbolos. Los símbolos matemáticos, ¿ustedes logran identificar qué símbolos matemáticos están ahí? Parece que no. Ok, a ver, yo observo un pi, una beta, un alfa, un omega. Ah, genial, ya, muy bien. Esos símbolos no es que lo hayan aprendido de la noche a la mañana, es que alguien les ha tenido que enseñar, ¿sí? El aprendizaje es pasar y transformar esos símbolos matemáticos a un símbolo verbal. Por ejemplo, si yo te digo el doble de un número, haz la representación mental del doble de un número. Entonces tú vas a pensar en 2x, ¿no? Si yo te digo el doble de 4, me vas a decir 8. O sea, vas a tener que multiplicar ese número por 2, el doble. Estás haciendo esa transformación, ese símbolo matemático, ese lenguaje matemático, lo estás transformando a un símbolo, 2x, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que se puede representar de alguna manera el aspecto lingüístico un poco más complejo? Por ejemplo, yo puedo decir el triple de un número elevado al cuadrado. No es lo mismo que el triple del cuadrado de un número. ¿Se dan cuenta? Son lenguajes, son lenguajes, bueno, verbales, que se transforman a un lenguaje matemático y también se puede hacer de manera viceversa. ¿Cómo es eso de viceversa? Viceversa porque, de alguna manera, el lenguaje simbólico, ¿ya? El lenguaje matemático, también se puede transformar en un lenguaje escrito, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden recibir una operación matemática, ¿no? Yo puedo decir,
3 más 2 y el resultado lo elevas al cuadrado. Me van a decir 25. Ya, esa operación lo han transformado porque ha sido un lenguaje simbólico, ¿ok? Ha sido un lenguaje simbólico. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ese aprendizaje es el que está vinculado con Brunner, ¿no? El aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal con estos tres aspectos de Brunner? En acción, icono y simbólico. ¿Cómo vamos? Seguimos entonces. Seguimos. Vamos a ver. Espero que los ejemplos estén quedando un poquito más acorde. Ahora ya olvidémonos un poquito de matemática. No hay que cambiar un poquito. Vamos a hablar acerca de comunicación. Ya, vamos a ver. Aquí hablamos acerca de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Ausubel dice que todos cuentan con un conocimiento, ¿ya? Pero el conocimiento que ustedes perciben está de manera desordenada, ¿sí? Es como que cuando eras niño o adolescente, tu mamá entraba a tu habitación y decía, ¿y por qué no ordenas tu cuarto? ¿No? Y tú dices, pero sí está ordenado, cuando en realidad no está ordenado, ¿no? Aquí es donde tú entiendes que debes aprender a organizar el conocimiento. Pero esto no es algo que lo puedas hacer de manera consciente, sino es un tipo de aprendizaje que tú vas a priorizar conforme va avanzando el tiempo. Por ejemplo, si hablamos acerca de un conocimiento, el conocimiento se almacena, ¿sí? Se almacena y se forma una especie de mapas cognitivos. Es como un mapa conceptual. Vamos a ver. Yo quiero hablar acerca de un tema, el tema va en el centro. Los subtemas, ya, o capítulos, o aspectos importantes, lo trabajo con titulitos cortitos, ¿no? Titulito, 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 ¿cierto? Yo voy a jerarquizar esos títulos en base a la significatividad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del aspecto significativo? Aquí es cuando hay nuevos conceptos, nuevas ideas, ¿ya? Que de alguna manera se adhieren al aprendizaje que yo tengo y les doy un significado, les doy una importancia, ¿ok? Yo ya tengo un conocimiento previo, estoy aprendiendo algo nuevo y le estoy dando un significado a lo que estoy observando. Ahora, después de ese significado, yo voy a seleccionar y voy a decir, ajá, este aprendizaje que tengo ahora reemplaza al aprendizaje anterior, reemplaza, posiblemente puede reemplazarlo, y ya se convertiría en un aprendizaje subordinado. ¿Por qué? Hay conceptos menos generales, pues, que se vinculan con los más generales y adquieren un significado de manera, pues, mucho más relevante, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que el concepto que yo he tenido, el concepto previo, me va a servir de base para que los nuevos conocimientos vayan ingresando, ¿sí? Y yo voy a ir seleccionando qué es lo que me sirve y qué es lo que no me sirve, ¿ok? Finalmente aparece el aprendizaje eh, colaborativo. ¿A qué me refiero en aprendizaje colaborativo? Porque es una colaboración, en su mismo término está, ¿sí? ¿Entre quién? Entre los estudiantes, ¿ya? Y la discusión, pues, de conceptos, problemas, para permitir las diferentes perspectivas. ¿A qué me refiero con perspectivas? ¿Cierto? Eh, es muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo decir que me gusta el calor, ¿ya? Y hay otros estudiantes que pueden decir, a mí me gusta el frío. Ok, lo que vamos a hacer es un versus, ¿sí?
¿Cuáles son los aspectos positivos cuando hace calor? ¿Cuáles son los aspectos positivos cuando hace frío? Entonces, van a tratar de colaborar, de alguna manera generar algún tipo de debate, pero al momento de buscar información, lo que yo voy a hacer es tratar de identificar cuáles son los conceptos que se involucren con el tema, ¿ya? Pero la información que yo necesito va a ser importante, pues no voy a decir, ah, ya, es que yo soy el calor porque me gusta el helado. O sea, tengo que buscar información que va a ser relevante para que el otro equipo también proporcione esa información y de alguna manera puedan complementarse. El aprendizaje se torna colaborativo. Lo estoy colocando a grandes rasgos de manera de debate. Ahora, ¿esto se aplica en la vida real? Sí. Es como el uso de, es como aprender a hablar. Emiten sonidos. Después de emitir sonidos, emiten sílabas. Después de emitir sílabas, emiten palabras. Después de las palabras, frases. Después frases, oraciones. Después de oraciones, oraciones un poco más grandes, más estructuradas, ¿cierto? Entonces, así es como se organiza el conocimiento. Ese es el aprendizaje significativo de Ausberg, ¿ok? Por ahí me parece que tengo alguna consulta, me dice Milton. Cuando el estudiante es adolescente y no domina el lenguaje simbólico. Ah, ya. El lenguaje simbólico, lo que puedes hacer, Milton, es conocer si es que tiene algún tipo de dificultad respecto a la percepción que tiene en cuanto a las cantidades, porque puede tener discalculia, ¿no? Entonces, este lenguaje simbólico, si bien es cierto de la transformación, está el aspecto de enseñarle estrategias, ¿sí? También puedes aplicar el aprendizaje significativo. ¿Cómo es ello? En este caso, lo que se podría hacer es que el, el menor pueda organizar su conocimiento, ¿no? A ver, hasta dónde ha aprendido, ¿cierto? ¿Qué es lo que sabes? Primero se le pregunta, ¿qué es lo que sabes? Le da un significado a esto, ¿no? Identificas los símbolos, a ver, vamos a ver, empezamos con la letra, ¿no? A ver, la A, la B, la C, la D, porque normalmente puede tener pues dificultades incluso en el reconocimiento del abecedario. Yo tenía pacientes de 12 años, 13 años, que no sabían el abecedario, ¿no? ¿Y cómo es que han ido pasando año a año? Porque solo copiaban lo que veían en la pizarra, pero no entendían lo que estaban copiando, ¿cierto? No entendían. Entonces ahí es donde existe un choque porque tú dices, espera, ¿cómo va a pasar de año si solo está copiando? No puede escribir bien, ¿no? No sabe leer del todo, no identifica los símbolos. Entonces hay que reconocer cuáles son los aspectos de conocimiento que sí domina, ¿no? Fue promovido por muy bajas calificaciones, lo entiendo, de todas maneras es necesario que se haga una evaluación integral, pues un informe psicológico, para saber si tiene alguna discapacidad intelectual, si tiene alguna limitación, si tiene discalculia, dislexia y demás que se encuentren relacionadas con el proceso pues de aprendizaje, ¿sí? Organización del conocimiento. Una vez que ya conozcas qué es lo que el estudiante puede hacer y reconoce, le das un significado. ¿Hasta dónde puede aprender este menor? ¿Sí? Y viene el aprendizaje subordinado. Ya tiene base. En relación a la base que tiene, se le puede dar más información o hasta dónde se le podría dar más información, ¿no? Y pues el aprendizaje colaborativo, cómo es que se involucra con los demás en cuanto al proceso de aprendizaje. ¿Ok? También se puede aplicar Ausubel con ellos, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hablar de las inteligencias múltiples. Garner. Me parece que Garner es un excelente, bueno, él habla sobre las diversas inteligencias y refiere que la inteligencia no es un número, ¿no? Sino es que
toda persona tiene más de una inteligencia. Está relacionado pues al aspecto lingüístico, el habla y demás, el baile, el cinético corporal, el naturalista, el contacto con la naturaleza, el aspecto interpersonal, el escucha, el habla, el lógico matemático, ¿no? Si es bueno con cantidades, con percepciones y demás. El aspecto intrapersonal, si es consciente de sus propias emociones. El aspecto musical reconoce los ritmos, el tarareo, la música como tal, y el visual espacial, ¿no? El visual que está involucrado con la percepción de todo lo que nos rodea, ¿no? Visual espacial. Es como imaginarte una pelota, partirlo por la mitad, ¿ya? Y después de partir esta pelota por la mitad, se forman como medias esferas, ¿cierto? Ya, ese es el aspecto visual espacial. O también saber ubicarse con direcciones, el acto de poder llegar a una ubicación, cómo se ubica en el aspecto geográfico, también, ¿sí? Todas estas inteligencias, mmm, para Gardner, él refiere que cada persona posee pues una combinación única, ¿no? Y variable pues de distintas inteligencias. Cada una puede realizar ciertas acciones específicas y para realizar estas acciones específicas es que de alguna forma eh, sobresalen en algún tipo de inteligencia, ¿sí? Sobresalen en algún tipo de inteligencia. Ahora, al momento de sobresalir en algún tipos de inteligencia, hay otras personas que desarrollan otro tipo de inteligencia. Por eso es que todos son únicos, ¿no? De alguna forma nadie puede tener o nadie puede llegar a compartir con otros, ¿cierto? Sus propias ideas, pensamientos y demás. Pueden tener ideas similares, más no acciones iguales, ¿sí? Cultura y contexto. La inteligencia desarrolla y se expresa de manera pues diferente a la cultura. Yo no puedo decir, a ver, vamos a ver, incluso acá, hasta el habla, ¿no? Quiero que escriban en el chat, vamos a ver de qué lugares, en qué lugares se encuentran, ¿sí? Quiero que escriban en el chat si están en Perú, de qué departamento o provincia son, y si están en el extranjero, de qué país son, ¿ya? Para tratar de interactuar, porque esta cultura y este contexto varía. Entonces, tal vez alguno está vinculado, está relacionado y saben algo único, ¿no? Desde el Callao, desde Arequipa, desde Ica, interesante. Apurímac, uf, muy bien. Desde Ecuador, ¿hay alguno de ustedes, Panamá, el cercado de Lima, el Callao, Cuba, Venezuela? Qué interesante. Puno, tenemos también de Puno, de República Dominicana, muy bien. Me gustaría que ustedes coloquen alguna palabra, ¿ya? Que en otros lugares no se diría, que sean únicos. Un poco difícil, ¿verdad? Siendo de Lima un poco difícil. Pero siendo de Piura, pues hay varias palabras por ahí, ¿eh? Una palabra que los demás no sepan muy bien su significado porque sea específicamente del lugar, posiblemente. ¿Por qué les explico esto? Porque cuando uno está en interacción con estudiantes, es necesario que conozcan cuál es su cultura, porque ellos se expresan de cierta forma. Ustedes pueden atender a estudiantes desde distintos lugares y al final, si se comunican de alguna manera y no logran comprender cuáles son, cuál es su cultura, cuál es su contexto, cuál es su medio, entonces van a tener dificultades en la interacción, ¿no? A ver, vamos a ver. Bubulú, alalau, interesante. Pata, bueno, pucha, causa, churre, ajá.
interesante. Por ahí también están escribiendo. Me parece genial porque cada uno logra interactuar con su propio medio, ¿ya? Y incluso siendo adultos, ustedes conocen palabras que posiblemente los demás no lo conozcan, ¿no? Posiblemente los demás no lo conozcan. Y esto está relacionado con su medio. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con su inteligencia múltiple? Es que las personas, por ejemplo, si yo soy del departamento de, vamos a poner, vamos a ver los primeros, los que me respondieron primero. Yo soy de Arequipa, ¿ya? Si yo soy de Arequipa, yo sé que hay temporadas de frío y hay temporadas de calor, ¿no? Que si estoy caminando por el sol siento que me voy a quemar y si estoy caminando por el frío, uff, tengo que estar abrigada. No. Entonces, la interacción con el menor es que en la cultura él se acostumbra a realizar ciertas acciones, ¿cierto? Y puede estar incluso en contacto con la naturaleza, ¿sí? Y al momento de estar en contacto con la naturaleza, cuando llegue aquí a Lima y observe edificios y demás, el tipo de inteligencia que va a desarrollar el menor va a ser extraño de alguna forma el lugar de donde vine. Y cuando se le evalúe, se va a observar un alto predominio en la inteligencia naturalista por el contacto que ha tenido con su medio. Entonces, ¿cómo es que yo puedo llegar a conocer cuál es la inteligencia que maneja el estudiante, los estudiantes, para mejorar las estrategias? Porque si yo sé que el estudiante es un poco más naturalista, entonces sí me conviene llevarlo al jardín, ¿no? Para que pueda estar en contacto pues con las plantas, sepa la textura, el olor, la forma de la planta, ¿no? Porque está en contacto con ellas. Y de alguna manera el aprendizaje se va a poder alcanzar. Existe una prueba para esto, existe una prueba que también incluso lo pueden aplicar los que son docentes, que es el test de inteligencia múltiple, así se llama, test de inteligencia múltiple de Howard Gardner, ¿ya? Donde les dan una valoración desde el 0 hasta el 3. 0 es cuando no se parece nada a ti. Y 3 es cuando se parece completamente a ti. O sea, de 0 es que nada, no va contigo. No es lo que tú haces, no es lo que a ti te gusta. El 3 es lo que sí va contigo, si es lo que haces, si es lo que a ti te gusta. Esto es solamente una parte de la prueba. La prueba la puedes encontrar en línea. Por ejemplo, 1. Estoy orgulloso de tener un amplio vocabulario. Eso es lo que dice acá. Estoy orgulloso de tener un amplio vocabulario. Y como estoy orgulloso de tener un amplio vocabulario, ¿ya? Yo puedo utilizar un 0, puedo darme una calificación de 1, de 2 o máximo de 3. ¿Ok? Siguiente, me resulta fácil manejar diversos símbolos numéricos, ¿no? Operaciones mentales, suma, resta, multiplicación, división, qué sé yo. Pero me resulta mucho más fácil. Ah, ya, te das una valoración. Y conforme vas marcando, tú le estás dando un puntaje. Después, al final de la prueba, te va a aparecer las categorías. A ver, inteligencia naturalista. Tienes que sumar los números, las preguntas, por ejemplo, 8, 14, 21. Suma esas preguntas, lo que has marcado. Tú lo sumas y tienes un numerito, ¿sí? Y así, todas las inteligencias las vas sumando, ¿ya? Lo ideal es que no dejen ninguna pregunta en blanco. Todo se tiene que responder. Todo lo vas marcando, lo vas marcando. Ok. Después de eso, comparas. Tienes tus inteligencias múltiples y observas cuál es la inteligencia que ha sacado más puntaje o cuáles son las que tienes más puntaje. Y la que tienes más puntaje o las que tienen más puntaje son las inteligencias que predominan en ti. No es que no tengas las otras inteligencias, no, sino que esas son las que has desarrollado más por las actividades que has estado realizando a lo largo de tu vida, ¿sí? Entonces, esto me parece crucial, me parece interesante. Si quieres realizar algún tipo de clase con estrategias vinculadas pues netamente al aspecto lingüístico o al aspecto matemático o dar algún taller,
y quieres conocer cuál es el tipo de población que vas a manejar para saber si son más de más actividad, ¿no? Que necesiten más movimiento. Entonces es necesario que utilicen, pues, y que conozcan cuál es la población a la cual van a poder aplicar estas actividades, ¿ok? Muy bien, ¿cómo vamos hasta acá? Ajá, sigamos entonces. Vamos, sigamos, sigamos. Sigamos que el tiempo avanza, que el tiempo no se detiene. El tiempo sigue su curso. Muy bien. Tenemos las implicaciones del desarrollo cognitivo en el aprendizaje. Estas implicaciones están vinculadas con las diferencias individuales, con el nivel de comprensión como tal, ¿sí? Las diferencias individuales es conocer que cada estudiante tiene distintas habilidades cognitivas. No todos aprenden al mismo ritmo, no todos entienden ni comprenden con la primera instrucción. No todos aprenden a resolver los problemas de manera rápida, como uno desea, ¿no? ¿Ya? Y los docentes deben identificar y aceptar estas diferencias para que puedan adaptar ¿qué? Sus propias estrategias y se establezcan la jerarquía de necesidades. Si yo estoy observando que todo el aula en realidad tiene dificultades para prestarme atención, entonces yo llamaría al psicólogo educativo y le comentaría, ¿sabes qué? Observo que en mi hora de clase la mayoría de estudiantes no me comprende. Siento que tienen dificultades en su atención, en su concentración, no lo sé. Me gustaría saber si es solamente en mi clase que está ocurriendo esto. A ver, conversa con los otros profesores. Y los otros profesores dicen, no, sí, conmigo todo bien. Ok, entonces hay una dificultad en mi clase. Tal vez sea la materia en donde tengan más dificultad y le pediría al psicólogo que realice algún tipo de programa, algún tipo de taller para que pueda mejorar la atención y concentración. Eso es lo que se puede hacer. Sí, se puede solicitar. Y la atención y concentración hay, muchas actividades desde lo que traes puesto, ¿no? Ahorita yo, por ejemplo, puedo tener una blusa celeste. Salgo del aula, salgo del aula y me puedo poner encima una tipo chalina, tipo chal rosado. Ingreso nuevamente al aula y todos están esperando que diga algo y lo primero que les pregunto es, hace un rato salí y no tenía puesto un objeto. Acabo de ingresar con un objeto nuevo. ¿Cuál es el objeto? Y todos se van a quedar, ¿qué? Esperen, atención y concentración. Cuestión de solo entrar y salir. No te va a demorar ni 2 minutos realizando la consulta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con el medio? Es necesario que adecues tus propias estrategias, ¿ya? En el caso de niveles de comprensión, tenemos pues que los estudiantes tienen dificultades para comprender, incluso las instrucciones. Hay algunos padres que dicen, yo les doy un celular para estar en contacto. Ok, me parece genial, para estar en contacto, pero siempre debe ser supervisado. Los menores no deben utilizar el teléfono. Pero utilizan el teléfono para dar instrucciones. Cuando llegan a casa, ya, tienes que poner el arroz a hervir. ¿Cómo pones el arroz a hervir? El arroz primero tienes que lavarlo. Lava el arroz. Y algunos se quedan en esa instrucción. Lavo el arroz. Y preguntan a los padres, ¿y cómo lo lavo? O sea, se dan cuenta que el aspecto eh, de escucha no se llega a entender. Entonces es necesario que el padre se tome su tiempo para enseñarles a hacer el arroz, ¿sí? A lavar el arroz, a lavar la fruta. Ahora, imagínense que eso pasa en casa, con una instrucción por teléfono. Vámonos al colegio. Cuando están en un centro educativo, tratan de comprender una clase. ¿Van a poder entenderlo? No, porque su capacidad atencional es muy corta. Entonces, ¿qué se sugiere? Que cada 20 minutos los docentes hagan una pausa activa, ¿no? Que se pongan de pie, que cambien de asientos,
o realicen la pregunta. Por ejemplo, aquí lo que yo estoy realizando es preguntas. Yo pregunto, ¿está todo bien? ¿Han entendido? Cada cuánto tiempo estoy realizando esta pregunta. Porque lo hago a propósito para que ustedes entiendan que debe existir un tiempo, una pausa, para que ustedes se desconecten y vuelvan a retornar aquí, a la clase. Lo mismo tendrían que hacer en un taller. El taller tendría una duración de 45 minutos, por ejemplo. Si es que estamos hablando de una charla, 45 minutos, en donde el psicólogo tenga interacción con los demás. Pero lo primero que harías, inicio, desarrollo, cierre, como inicio, es tu dinámica de activación. Una dinámica de activación con niños, con adolescentes, con adultos, con los padres de familia, con adultos mayores. Eso va a depender de tu población. Es necesario que los profesores y los psicólogos la información lo proporcionen de manera gradual. Si yo digo, ya voy a hablar acerca de el conductismo. El conductismo no va a funcionar. El manejo de información no va a poder realizar. Primero tengo que hacer un ejemplo, tengo que hacerlos poner en actividad para que estén despiertos, después doy un ejemplo, después pongo un video tal vez, hago interacción con ellos, les digo lo que es, ¿no? Y ellos van descubriendo y van aprendiendo acerca del tema, ¿cierto? Por eso es que la información que se proporciona sería de manera gradual y progresiva, ¿ok? El aprendizaje colaborativo. Para Vygotsky, que habla sobre el andamiaje, es necesario que exista un acompañamiento. Es necesario que uno esté realizando algún tipo de enseñanza que realmente esté vinculado con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo no puedo decir, no, es que yo lo supuse, no, es que yo creí, no, es que yo pensaba, no es que es algo que ya deben saber, no. Hay que tratar de enseñar, de brindar estrategias, suponiendo que el estudiante no tenga este tipo de conocimiento. Y para esto es crucial que armen grupos. ¿Por qué van a armar grupos? Porque se puede trabajar de manera conjunta. Se pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar el aspecto de comprensión, a resolver problemas de manera mucho más efectiva, siempre y cuando se trabaje en equipos. Los equipos, ¿está bien de 6, 7? Muchas personas. Normalmente solamente 3 o 4 trabajan. Los demás no trabajan. Entonces, sería ideal trabajar con grupos de cantidades pequeñas, como 3 o 4 personas. Retroalimentación y guía. Acá los estudiantes pueden beneficiarse, pues, por una retroalimentación. Retroalimentación es, ya terminé mi actividad, ¿en qué me he equivocado? ¿No? Hay muchos docentes que reciben los trabajos, les ponen su nota, pero no le explican por qué están colocando la nota. Entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje queda incompleto, porque el estudiante no va a saber cuál ha sido su error, ¿cierto? Y los estudiantes, cuando lo requieran, soliciten un apoyo, soliciten una guía. También es crucial esto en ellos. Los docentes, pues, deben brindar las explicaciones claras. Si es que no se ha entendido, se le tiene que dar ejemplos para que puedan comprender. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace bastantes años atrás, cuando daba algún tipo de charla o trabajaba con los estudiantes en el aula, me comentaban los docentes que los 5 primeros minutos de una persona en el aula es de dominio con el aula. Si los estudiantes no te respetan en esos 5 primeros minutos, no te van a respetar durante la sesión, ¿no? Ni durante las clases. Entonces, esos 5 minutos son cruciales. Y cuando yo lo escuché, dije, me parece interesante la información que me están proporcionando, pero vamos a ponerlo en práctica. Cuando observaba a los docentes ingresar al aula, había muchos que durante esos 5 minutos se portaron serios. No establecían contacto visual, elevaban la voz, su voz era como de mandato, para que el estudiante pueda hacerles caso. Y después de esos 5 minutos,
cambiaba un poco su estructura, pero los estudiantes seguían pues prestando la atención. Incluso tenían hasta un poco de temor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están tratando de manejar una situación o manejar un ambiente, manejar un aula a través pues del miedo, cuando en realidad de esta forma no se va a lograr ningún aprendizaje significativo, ¿no? Lo ideal es que el estudiante interactúe con otros, ¿no? Pueda expresar sus temores y pueda decir si es que lo que está entendiendo, lo que no está entendiendo, está relacionado a lo que realmente quiere conocer, ¿no? Entonces, si el estudiante no pregunta es o porque sabe todo y entendió todo, o porque no sabe nada, o simplemente no sabe cómo expresar lo que, la confusión de ese momento, ¿no? Lo que no ha podido aprender. Entonces el docente debe tener, pues, los términos adecuados para que el estudiante lo pueda comprender, ¿sí? Puede mejorar la habilidad de resolución de problemas, puede mejorar el pensamiento crítico de los adolescentes siempre y cuando apliquen ciertas estrategias, ¿ok? Muy bien. Ahora, en cuanto a las estrategias para promover este desarrollo pues cognitivo en el aula, ya hemos visto el aprendizaje colaborativo, ya para mejorar las habilidades sociales y cognitivas, el uso del andamiaje para dar soporte, para dar un acompañamiento, ¿sí? Del profesor con los estudiantes, la estimulación del pensamiento crítico, o sea, se promueve a través de debates, de casos, de resolución de problemas, la diversidad de métodos de enseñanza. Acá pueden utilizar lecturas, pueden utilizar proyectos. Ahora que estamos hablando sobre herramientas digitales, pueden utilizar plataformas digitales, herramientas digitales, recursos digitales. Se fomenta pues la curiosidad porque los estudiantes hacen preguntas abiertas, ¿sí? El aspecto de curiosidad también ayuda a esta promoción de desarrollo cognitivo. También tenemos el aspecto de metacognición, cuando uno al final realiza las preguntas de evaluación metacognitiva, ¿no? ¿Qué es lo que aprendió? Ya, es para la reflexión. Es como una autoevaluación para saber si realmente el estudiante aprendió o entendió algo de la clase. El aprendizaje basado en proyectos, aquí se requiere pues realizar algún tipo de actividad donde ellos puedan organizar su propia información y utilizar sus propios recursos para lograr algún tipo de conocimiento, ¿ok? Incorporación de la tecnología, utiliza pues herramientas tecnológicas, interactivas, genera un ambiente mucho más dinámico, mucho más atractivo, se promueve la autonomía, fomenta que los estudiantes tomen pues responsabilidad de su propio aprendizaje, se establecen metas, monitoreo y demás, y el ambiente de apoyo, ¿no? Se crea una clase segura, todos quieren participar, todos quieren mejorar, aprender y se sienten muy cómodos al momento de expresar esto, ¿ok? Muy bien, ahora tenemos el ejemplo práctico, el casito. En este casito, lo que vamos a hacer es tratar de identificar el estadio de operaciones concretas, es decir, de 7 a 11 años de edad aproximadamente, para Jean Piaget, que fue el autor de esta teoría, ¿no? Teoría del desarrollo cognitivo en el aula. Muy bien. Aplica estas operaciones concretas la actividad que se va a designar, en este caso, es la clasificación y el seriar. Clasificación y seriación. En la clasificación y seriación, se puede observar que, o mejor dicho, se quiere que lograr que el estudiante pueda desarrollar estas habilidades de clasificación y seriación
y características de la propia etapa de operaciones concretas. Para esto, ¿qué es lo que se va a necesitar? Se requiere conjuntos de objetos variados, por ejemplo, bloques, ¿sí? Bloques de distintas formas, de distintos colores, de distintos tamaños, ¿ya? Con tarjetas para la clasificación. O sea, una tarjetita que diga colores, otra tarjetita que diga formas, otra tarjetita que diga tamaño, ¿ok? Y listo, empezamos con la actividad. Lo que yo puedo hacer es separar a los estudiantes por grupos, ¿no? Primero se le va a explicar qué es lo que van a hacer. Se le explica que van a organizar objetos en diferentes categorías. Lo ideal es trabajarlo con tiempo, porque con tiempo es como que mucho más emocionante, ¿no? Y lo van a ordenar de acuerdo a los criterios. Los criterios ustedes lo van a decir. ¿Y cómo lo van a demostrar? Lo van a demostrar ordenándolos y agrupándolos, ¿sí? Yo ya les doy las instrucciones. Bueno, les van a tener estas fichas que está separado en 4 mesas, ¿no? Así que, por favor, grupos de 4 personas, ¿ya? Vamos a suponer que sean 16, 4 por 4, 16. O si hay más, separo muchas más mesas, ¿no? Para que puedan realizar esta actividad. Coloco el cronómetro para que puedan observar todos. Digo, vamos a empezar. Quiero que todos se reúnan por colores. Entonces, todo está desordenado en la mesa. Todo está desordenado. Lo van a tener que clasificar, observar el trabajo en equipo. Ahí se observa el trabajo en equipo. Ok, a ver, como trabajo en equipo, ¿qué es lo que tengo? Ya, yo tengo este, yo tengo este, yo tengo este, perfecto. Entonces, como yo tengo este, listo, ya, lo tengo, ¿no? Y levanta la mano el grupo que termina mucho más rápido, ¿sí? También lo puedo observar, a ver, por tamaños, de menor a mayor o de mayor a menor. Lo pueden ordenar por tamaños también, ¿no? También lo puedo agrupar por formas. Si hay triángulo, cuadrado, círculo. Lo puedo agrupar por formas. Acá todos los triángulos, acá todos los cuadrados, acá todos por círculos. Y puedo aumentar la dificultad. Tal vez yo pueda decir, ahora quiero que lo agrupen por forma y por color. Entonces, forma, triángulo de colores rojos acá, triángulo de color amarillo acá, triángulo de color verde acá, ¿no? De diferentes colores y formas. Entonces, de esta manera se va a poder realizar y potenciar las habilidades dentro de este estadio, de 7 a 11 años, ¿sí? La actividad principal, como tal, está separado, y aquí ya lo he anotado, donde pues se pueda dividir a los estudiantes en grupos pequeños, ¿no? Darles un conjunto de objetos, pedirles que estos objetos lo clasifiquen según el color, la forma, que lo ordenen de menor a mayor. Y una vez que terminen, se les da cierta información o de alguna manera se les da el uso de la palabra para que ellos expliquen cómo es que han podido decidir la clasificación y el aspecto de ordenar objetos, ¿no? ¿Quién es el que fue el líder? ¿Quién dijo, ya tú busca esto, 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 ¿no? Para que no se quiten las piezas y demás. ¿Cómo es que el estudiante está interactuando con su propio medio? ¿Ok? Finalmente, en el aspecto de la discusión, ¿ya? Se les pregunta a los estudiantes, ¿cómo se han sentido? A ver, cuénteme, ¿fue fácil? ¿Les fue difícil? Fue fácil. Ah, ya, ¿por qué fue fácil? Ah, porque Pepito dijo que nos organicemos. Genial, organización, trabajo en equipo, perfecto. Fue difícil. ¿Por qué fue difícil? Porque no nos poníamos de acuerdo, nos demoríamos mucho más y demás. Ok. Ahora, si son niños, uno va a decir, ¿qué es lo que van a hacer llegando a su casa? Van a ordenar sus juguetes y lo van a clasificar y van a mandar fotito. ¿Cómo lo clasifican? Por ejemplo, pueden clasificarlo por forma, ¿no? O pueden clasificarlo por tamaño. Los más pequeños a un lado, los más grandes a otro lado. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que aprendió en el colegio también se está replicando para la casa. Es lo que aprendió en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque este aprendizaje de cómo lo aprendió en casa tal vez aprendió a guardar todos los juguetes
en una caja y listo, cuando en realidad no tendría que ser así, pero lo del colegio lo lleva a la casa, ¿no? Y les enseña, mira mamá, he aprendido a ordenar eso, entonces, ¿qué te parece en esta caja que es mucho más chiquita? Guardo mis juguetes chiquitos, acá que es mucho más grande, guardo mis juguetes grandes, y así sucesivamente, ¿no? La, la idea es que pueden mejorar pues su razonamiento lógico, su razonamiento de organización, puedan aprender a trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Tal vez pida ayuda a mamá, a papá, si son niños muy pequeños para, bueno, 7 años, ¿no? Para poder realizar este tipo de actividades. Pero lo ideal es que aprendan a realizar estas actividades completamente solos, ¿sí? Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta respecto al casito que acabamos de ver? Tenemos estos 3 minutitos. Por ahí están levantando la mano, me parece genial, ¿sí? Pueden escribir incluso también en el chat si tienen alguna consulta. La, la finalidad es que ustedes conozcan las estrategias, ya, las actividades, para que las adapten en relación a la edad, para, para que entiendan que los estudiantes como tal, como parte de su proceso de desarrollo, no es que todo lo van a aprender de un momento a otro, no, sino también está el aspecto de qué es lo que pueden aprender, qué es lo que pueden conocer, hasta dónde pueden conocer, ¿sí? Y cómo es que podrían conocer, cómo es que se podrían involucrar con este aprendizaje, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver la siguiente. Listo. Muy bien, entonces empezamos con la sección de preguntas para que puedan escribir en el chat. Ya saben todo lo que se encuentra relacionado pues a el desarrollo cognitivo. Recuerden que el día viernes vamos a hablar sobre el desarrollo socioemocional, ¿sí? Cada vez que terminen la clase, siempre vamos a recordar pues la escalera de la metacognición, ¿no? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Qué es lo que se llevan? ¿Cómo lo aplicarían en su vida diaria? ¿Les es útil o no les es útil? Todo ello deben considerarlo para que puedan interactuar con los estudiantes, porque no es solamente el profesor es quien lo aplica, no. También los psicólogos aplicamos estas estrategias. Los psicólogos deben enseñar a los docentes que hay distintas estrategias para que puedan manejar la situación de un aprendizaje pues colaborativo con el estudiante, ¿sí? Es crucial que cada uno tome y adapte la propia perspectiva del, del estudiante, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, por ahí muchas gracias a Cecilia, San Jerónimo, a Berkis, que han estado comentando. Gracias a todos los que se han podido conectar de manera puntual para poder dar mucho más ejemplo, a todos los que han estado participando en las dinámicas. Vamos a continuar nosotros el día viernes para que se complemente la información del día de hoy con el aspecto emocional, porque el desarrollo socioemocional también es crucial. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Muchas gracias. No se olviden de colocar sus preguntas en el chat, por favor, a lo largo de la clase. Es crucial que ustedes también desarrollen, bueno, sus propias habilidades también cognitivas, ¿no? Y aprendan acerca de las estrategias, traigan casitos vinculados a su propia realidad, porque estamos hablando con personas de distintos lugares y sería muy interesante que estos casitos los puedan compartir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a detener la presentación y vamos a dar pase a la coordinadora que se encuentra en sala. Muchas gracias a todos los que se han conectado de forma puntual. Nos vemos el día viernes a las 8 de la noche.